Bajo el sol macedonio, un joven Alejandro, apenas un hombre, observa a su ejército. Su rostro juvenil, marcado por una feroz determinación, insinúa la ambición que arde en su interior. En el año 334 a.C., un joven desafió al mayor poder de su tiempo. El vasto ejército se prepara, inconsciente del destino monumental que le espera bajo el mando de Alejandro. El río Gránico se extiende ancho, una barrera desalentadora ante el avance del ejército de Alejandro. Con una determinación inquebrantable, las tropas de Alejandro comienzan su cruce, sus escudos brillando bajo el sol. El ejército persa espera. Una formidable muralla de lanzas y escudos, lista para enfrentarse a los invasores. En el río Gránico, Alejandro aplastó al ejército persa en su primera gran victoria. Mientras los ejércitos chocan, el río se vuelve carmesí, marcando el lugar del primer gran triunfo de Alejandro. Alejandro entra triunfalmente en Sardes, la capital de Lidia, con sus puertas abiertas en pacífica rendición. Los habitantes de la ciudad estallan en vítores. Sus voces resuenan por las calles mientras aclaman a Alejandro como su nuevo líder. Entonces marchó a Sardes, la capital de Lidia, que se rindió sin derramar una sola gota de sangre. La ciudad de Sardes da la bienvenida a Alejandro, con sus calles repletas de ciudadanos que celebran el amanecer de una nueva era. Comienza el implacable asedio de Mileto. Las fuerzas de Alejandro cercan la ciudad, su presencia una sombra amenazante. Enormes máquinas de asedio avanzan, instrumentos de destrucción apuntando a las murallas de la ciudad. La piedra se desmorona cuando las murallas de Mileto caen, sucumbiendo al poder del asedio de Alejandro. Así, sitió Mileto y Halicarnaso. Ambas ciudades cayeron antes de que llegara el invierno. En Gordio, Alejandro está de pie ante el nudo gordiano, con la expresión atrapada entre la determinación y la duda. Alejandro duda. El peso del destino es pesado en sus ojos. Con repentina determinación, la espada de Alejandro brilla a la luz del sol. El nudo cae, cortado por la acción decisiva de Alejandro. Alejandro no perdió el tiempo. Sacó su espada y lo cortó. No buscaba señales. Forjaba su destino. Darío III observa a su enorme ejército, un mar de soldados que se extiende hasta el horizonte. Su rostro se endurece con determinación. Está decidido a aplastar a Alejandro. Mientras tanto, Darío III, rey de Persia, reunió un ejército gigantesco y sorprendió a Alejandro en Cilicia. El ejército persa está listo, una fuerza formidable preparada para la batalla. En las llanuras de Isos, dos poderosos ejércitos están preparados, el aire espeso de anticipación. Al otro lado del estrecho campo, las fuerzas de Darío reflejan a sus enemigos, un choque de titanes a punto de desarrollarse. En el corazón de Isos, el destino pende de un hilo, mientras el mundo contiene el aliento. El campo de batalla de Isos cobra vida bajo el sol implacable, una escena de caos y acero chocando. Alejandro, una figura de valor inigualable, se lanza al combate, su presencia electrizando las filas macedonias. Su caballería le sigue, una ola atronadora de músculo y metal, mientras atraviesan las líneas enemigas. Alejandro atacó por la derecha. Como un rayo, el enemigo vacila. Sus líneas se doblan bajo el implacable asalto, mientras las fuerzas de Alejandro explotan cada debilidad. La victoria pende de un hilo, mientras el campo de batalla se transforma en un lienzo de sangre y gloria. En el campo de batalla devastado de Isos, el choque de los ejércitos resuena. En medio del caos, el carro real de Darío destaca. Una vista aterradora. Alejandro avanza, imparable. El miedo se apodera de Darío, lo que provoca una huida desesperada. Se lanzó directamente hacia Darío, quien, al verlo acercarse, huyó en su carroza real. En el campo de batalla de Isos, el poderoso ejército persa se derrumba, el liderazgo destrozado, su colapso marcando el descenso a una brutal masacre.
Las orgullosas banderas de Persia caen, pisoteadas, cuando la marea de la batalla se convierte en un torrente de desesperación y muerte. En medio del caos, la voz del narrador resuena, marcando el trágico cambio. La batalla de Isos se convirtió en una masacre. El campo de batalla se convierte en un lienzo de carnicería, donde una vez estuvo una fuerza formidable, ahora yacen restos dispersos, un testimonio de la derrota. El sol golpea el campo de Isos, proyectando largas sombras sobre los caídos. El silencio solo se rompe por los gritos de los heridos. Isus se convierte en un cementerio, un monumento inquietante al final rápido y despiadado de los sueños del imperio persa. El ejército de Alejandro avanza sobre Tiro, comienza un asedio implacable. Los muros de la ciudad de Tiro sufren bajo el bombardeo. La piedra se desmorona. Tiro resistió durante 7 meses, pero finalmente cayó. El implacable asalto continúa. Las defensas de la ciudad se debilitan. El polvo y el humo llenan el aire mientras Tiro enfrenta su inevitable colapso. Después de meses de resistencia, Tiro sucumbe. Sus muros son violados. Gaza cae. Su horizonte, marcado por las sombras del ejército conquistador de Alejandro. Las antiguas murallas de la ciudad se desmoronan bajo el implacable asedio. El polvo y el humo oscurecen el cielo. En medio del caos, Gaza también fue tomada. La ciudad yace derrotada. Sus calles ahora resuenan con los pasos de los vencedores. Bajo el sol abrasador de Egipto, Alejandro llega, recibido como un héroe conquistador. Un mar de caras estalla en vítores. Sus voces son una sinfonía de esperanza y liberación. La multitud se abalanza. Su adoración es una fuerza tangible que da la bienvenida a su nuevo gobernante. En Egipto, Alejandro fue recibido como un libertador. Las banderas ondean en alto, proclamando la llegada de Alejandro, símbolos de una nueva era que amanece sobre la antigua tierra. En medio del caos exultante, Alejandro se erige como un faro de cambio. Su presencia promete un nuevo destino para Egipto. Dentro del antiguo templo egipcio, la anticipación es intensa, mientras los sacerdotes se preparan para una coronación trascendental. Alejandro entra, su presencia imponente mientras se acerca al altar, listo para abrazar su destino. Con solemne reverencia, los sacerdotes colocan la corona del faraón sobre la cabeza de Alejandro, marcando su ascensión. Fue coronado faraón. Resuena por el templo, sellando el destino de Alejandro como gobernante de Egipto. El templo resuena con un poder antiguo mientras Alejandro es celebrado como el nuevo faraón. Su reinado está a punto de comenzar. Bajo el sol brillante, Alejandro observa cómo la ciudad de Alejandría comienza a tomar forma. La ciudad se alza, piedra a piedra, bajo la atenta mirada de Alejandro, y fundó la ciudad de Alejandría. Se establecen los cimientos de un nuevo imperio, resonando con ambición y esperanza. La visión de Alejandro se materializa en el bullicioso corazón de un nuevo mundo. En la tienda tenuemente iluminada de Alejandro, llega un mensajero portando una carta con una rama de olivo. El aire crepita con anticipación mientras el mensaje de paz se adentra en el corazón de la noche. Desde las profundidades de Persia, Darío ofreció la paz. Las palabras cuelgan pesadas, una promesa frágil en la tensa atmósfera. Las sombras se profundizan, envolviendo la escena mientras la oferta de paz proyecta una larga e incierta sombra. A la tenue luz de la tienda, la expresión de Alejandro se endurece mientras lee la fatídica carta. Sin dudarlo, Alejandro entrega la carta a las llamas. Alejandro no dudó. Quemó la carta. Las llamas consumen el papel, reflejando la decisión resuelta de Alejandro. Mientras las últimas brasas se desvanecen, el rostro de Alejandro está marcado por una mezcla de determinación y arrepentimiento. Bajo el sol implacable de Persia, el ejército de Alejandro comienza su avance inexorable. El polvo se levanta mientras innumerables soldados avanzan, con la mirada puesta en el horizonte. La voz del narrador resuena por el vasto paisaje. No quería la mitad. Vino por todo. Espadas y lanzas brillan,
reflejando la ambición que arde en sus corazones. El corazón de Persia aguarda, inconsciente de la tormenta que se avecina. Bajo el implacable sol del desierto, Alejandro lidera su ejército, su rostro una máscara de ambición y determinación. El polvo gira alrededor de los cascos de innumerables caballos, un testimonio visual del avance inquebrantable de Alejandro. El desierto se extiende interminablemente, un paisaje implacable que refleja la implacable búsqueda de poder de Alejandro. Todo el mundo parecía inclinarse ante su paso. La mirada de Alejandro recorre su ejército, cada soldado una mera extensión de su voluntad indomable. En la distancia, el horizonte brilla, prometiendo tanto oportunidad como peligro en igual medida. El amanecer rompe sobre Persia, pintando el cielo con tonos de ambición. La silueta de Alejandro destaca contra el mundo que despierta, un rey contemplando su futuro, y su ambición apenas comenzando mientras el sol asciende más alto. Sus ojos brillan con la promesa de conquista, reflejando las vastas tierras que tiene ante sí. Las montañas se alzan como testigos silenciosos de sus ilimitadas aspiraciones. Toma una respiración profunda, el aire lleno del aroma del destino y el poder. Solo en la tienda, Alejandro se sumerge en el mundo de los mapas, con su ambición ardiendo intensamente. El silencio de la noche amplifica el peso de sus planes. Cada línea en el mapa, un paso más cerca de la conquista. Su mente corre con visiones de triunfo. Los mapas susurran promesas de poder y dominio. Afuera, el viento aúlla, un crudo recordatorio de las fuerzas que debe superar para apoderarse de su destino. En la tranquila soledad, Alejandro fortalece su determinación, preparándose para convertir sus sueños de conquista en realidad. En el campo de batalla empapado de sangre, la espada de Alejandro yace como un sombrío testimonio de una ambición implacable. Cada gota de sangre refleja una vida tomada, una batalla ganada y el alto costo de la victoria. El símbolo grabado en la empuñadura de la espada es un recordatorio de la firme determinación de Alejandro. La espada, que alguna vez fue un faro de esperanza, ahora se hace eco del precio escalofriante de la conquista implacable. Alejandro entra en el palacio persa. Su presencia un marcado contraste con el opulento entorno. Su mirada recorre la suntuosa decoración, la riqueza del palacio expuesta ante él. Los lujosos detalles del palacio llenan el espacio. Un testimonio de un imperio caído. Hace una pausa. Con la expresión indescifrable, mientras considera la grandeza que le rodea. Una pizca de desdén cruza el rostro de Alejandro mientras observa las excesivas muestras de riqueza. El palacio permanece en silencio. Un monumento a la conquista y un símbolo del triunfo de Alejandro. Cuando el crepúsculo desciende, Alejandro camina por los jardines de Babilonia, perdido en sus pensamientos. El peso del poder y el destino oprime fuertemente al conquistador solitario. El sol poniente proyecta largas sombras, reflejando la soledad que lo envuelve. Hace una pausa. El silencio amplifica la carga de su vasto imperio. Cada paso resuena con el eco del aislamiento del liderazgo, un recordatorio impactante de su camino singular. En medio de la belleza de los jardines, Alejandro se enfrenta a la profunda soledad de su reinado. En el abrazo del amanecer, la ambición de Alejandro arde con fuerza, sus ojos reflejan sueños de conquista global. El amanecer rompe mientras la mirada de Alejandro se intensifica, insinuando una leyenda a punto de desarrollarse. Cada respiración alimenta el fuego en los ojos de Alejandro, una promesa de grandeza que resuena en las montañas. La visión de Alejandro se expande, abarcando imperios aún por construir, su espíritu inquebrantable contra el vasto cielo. Nace la leyenda de Alejandro Magno, grabada en el mismo aire que respira. Un testimonio de ambición desenfrenada,